Corea del Sur está a punto de enfrentar un conflicto diplomático inesperado. Y todo es por Taiwán. Taiwán ha anunciado que eliminará el nombre Corea de los documentos oficiales y que nos llamará Namán. Al mismo tiempo, en Taiwán están aumentando los sentimientos de resistencia. Hoy vamos a tratar este tema a fondo. Vamos a verlo. Primero, veamos cómo está la situación. En 2025, Taiwán de repente planteó una objeción diciendo que en el sistema coreano de declaración electrónica de entrada, Taiwán estaba registrado como China-Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán declaró que Taiwán es un país independiente y soberano y que no tiene una relación de subordinación mutua con China. Dijeron que la designación previa es un error evidente y que podría causar dificultades innecesarias y heridas emocionales a los taiwaneses durante el proceso de entrada, criticando así a Corea. Esto realmente fue muy repentino. No es que nuestro país de repente cambiara a Taiwán-China. Desde 2004 Corea ha estado usando la designación China-Taiwán para referirse a Taiwán. Hasta ahora nunca hubo una protesta oficial, pero esta vez, de repente, empezaron a protestar. Por eso, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores cree que la objeción de Taiwán podría tener otros motivos implícitos. Y con el paso del tiempo, en marzo de 2026, Taiwán declaró que su petición se había cumplido correctamente y que ellos también usarían el nombre Corea del Sur en lugar de Corea en el formulario electrónico de entrada. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán declaró que cree que esto será efectivo. Taiwán siguió insistiendo en su postura. Ellos argumentan que es injusto que en las opciones de origen y destino del formulario electrónico de entrada aparezca como China-Taiwán. De hecho, hay países como Estados Unidos y Japón que indican a Taiwán como Taiwán en los formularios de inmigración y en las visas. Pero Corea también trató de ser lo más considerado posible y lo marcó como China-Taiwán. ¿Por qué sucede esto? En el caso de Hong Kong o Macao, Corea suele indicar China PR Hong Kong o algo similar. China PR significa República Popular China, pero en el caso de Taiwán se omite el PR y se indica como China-Taiwán, lo que sirve para contrarrestar la idea de una sola China. Pero aún así, considerando la relación con Taiwán, Corea trató de ser considerado con ellos. Además, como mencioné antes, Corea ha mantenido esta denominación desde 2004, pero de repente Taiwán reaccionó fuertemente y exigió un cambio inmediato del nombre, lo que obviamente sorprendió a Corea. Dentro de Taiwán también se generó un ambiente extraño. Chen Ming-ki, viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, de repente sacó el tema de las relaciones comerciales, diciendo que Corea tiene un gran superávit comercial con Taiwán y que, en esta situación, realizar actos poco amistosos hacia ellos no es un buen movimiento. Incluso algunas personas, con posturas extremas en Taiwán, dijeron que debería haber fuertes medidas de represalia contra Corea. Además, algunos medios taiwaneses, para avivar aún más el sentimiento de resistencia, argumentaron que al referirse a Corea, no se debería usar República de Corea, sino simplemente Corea, Seúl. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea declaró que está revisando varios asuntos de manera integral y que, dado que no se trata de un tema nuevo, responderán de acuerdo con la postura existente. De hecho, parece que están expresando de manera indirecta su intención de rechazar la denominación Taiwán que exige Taiwán y de mantener la denominación China-Taiwán que Corea ha estado utilizando hasta ahora. De hecho, para Corea no hay ninguna razón para cambiarlo. Si lo cambian, el primer país en reaccionar sería China, y no hay motivo para crear conflictos innecesarios con China. Lo importante aquí es que este conflicto no es solo un problema entre Corea y Taiwán. Lo realmente importante es China, que está observando la situación entre bastidores. Este problema puede parecer una simple disputa sobre una denominación, pero para China es un asunto de una dimensión completamente diferente, porque la existencia misma de Taiwán es una cuestión territorial para los chinos. China ha exigido durante mucho tiempo el principio de una sola China en la comunidad internacional. Mantiene la postura de que Taiwán es parte de China y ha reaccionado con fuerza ante las acciones de países que no reconocen este principio. Por eso, la expresión China-Taiwán que utiliza Corea puede ser vista por China como una denominación que al menos respeta una línea mínima. Aunque no sea completamente satisfactorio, implica que no se reconoce a Taiwán como un país independiente. El problema es que aquí surge una encrucijada de decisiones. Si Corea acepta la demanda de Taiwán y cambia la denominación a solo Taiwán, la situación cambia completamente. Es muy probable que esto se interprete no como una simple corrección administrativa, sino como una señal diplomática. China podría verlo como un acto que desafía el principio de una sola China, y podría haber presión diplomática o desventajas económicas como resultado. De hecho, otros países también han tenido conflictos con China por problemas similares, así que no es una situación que se pueda tomar a la ligera. No hay razón para crear fricciones innecesarias.
Por otro lado, mantener la denominación China-Taiwán, como hasta ahora también es una decisión difícil. Taiwán ya ha reaccionado con fuerza y, como en este caso, incluso ha tomado medidas como usar la denominación Corea del Sur como medida de represalia. Es poco probable que esto termine aquí. El problema de la denominación podría llevar a medidas adicionales de ambas partes. Especialmente si crece el sentimiento anticoreano dentro de Taiwán, es posible que los políticos tomen medidas aún más firmes. Actualmente, el partido gobernante de Taiwán, el Partido Progresista Democrático, está en una situación política muy difícil, así que no sería raro que respondieran con dureza. En este contexto, Corea se encuentra en una situación complicada. Si elige un lado, el otro reaccionará con fuerza. Es difícil aceptar completamente las demandas de Taiwán sin tener en cuenta a China, pero tampoco es fácil seguir tomando decisiones que sigan provocando a Taiwán. De hecho, el sentimiento anticoreano en Taiwán sigue creciendo. Según una encuesta realizada en 2018, Corea ocupó el cuarto lugar entre los países menos queridos por Taiwán, según la Fundación de Opinión Pública de Taiwán. Corea del Norte en primer lugar, con 70.9%. Filipinas en segundo, con 52.9%. China en tercero, con 43.9%. Y Corea en cuarto, con 33.8%. En comparación, en Corea casi no hay opiniones negativas sobre Taiwán, pero Taiwán muestra una actitud de rechazo hacia Corea. Para entender esto, primero hay que ver el flujo del tiempo. Retrocedamos un poco hasta 1992. En 1992, cuando Corea estableció relaciones diplomáticas con China, rompió oficialmente las relaciones diplomáticas con Taiwán. Pero lo importante aquí es el proceso. Mucha gente piensa que Corea fue la que abandonó primero a Taiwán, pero en realidad fue un poco diferente. Cuando Corea empezó a buscar relaciones diplomáticas con China, el primer país en declarar la ruptura fue Taiwán, no Corea. Taiwán reaccionó con fuerza y declaró la ruptura de manera preventiva, hasta el punto de llamar traidor a Corea. No era raro ver que Taiwán, que había sido el aliado anticomunista más cercano, considerara que Corea lo había abandonado. Durante la Guerra Fría, Corea y Taiwán estaban en el mismo bloque militar. Tenían una relación de cooperación profunda en lo económico y diplomático, y se consideraban socios estratégicos entre sí. En este contexto, en el momento en que Corea se alió con China, para Taiwán la realidad fue un aislamiento diplomático. A esto se suma un fuerte componente emocional. Corea, históricamente, tuvo una relación profunda con Taiwán. Durante el movimiento de independencia hubo ayuda directa de Chiang Kai-shek. Incluso durante la Guerra de Corea, Taiwán mostró una actitud tan activa que llegó a considerar participar en la guerra. Debido a estos recuerdos, dentro de Corea había una fuerte tendencia a percibir a Taiwán como un país amistoso. Sin embargo, dentro de Taiwán se forma una narrativa completamente diferente. Comenzó a difundirse la percepción de que Corea los había traicionado. En especial, el sentimiento de que el país al que ayudaron les dio la espalda fue utilizado políticamente, lo que llevó a que el sentimiento anticoreano se estableciera estructuralmente. Con el tiempo, este sentimiento se fue consolidando cada vez más. Otro aspecto a destacar es la percepción social de Taiwán en ese momento. Taiwán era uno de los países económicamente más avanzados de Asia durante la Guerra Fría. El ritmo de industrialización era rápido y el nivel de ingresos también era más alto que el de Corea. Pensaban que Corea era simplemente un país inferior. A esto se suman factores históricos y culturales. Una gran parte de la población de Taiwán es de origen Han, y especialmente el grupo de los Weishengren mantenía una identidad muy fuerte con la China continental. En este contexto, existía en parte una mentalidad cercana al orden tradicional centrado en China, y se formó una perspectiva que veía a Corea como un país relativamente inferior. Pero con el paso del tiempo, la situación se invierte por completo. A medida que Corea crecía rápidamente, comenzó a superar a Taiwán en tamaño económico, poder militar e influencia cultural. Especialmente después de los años 2000, el estatus internacional de Corea aumentó drásticamente. Este cambio tiene un significado que va más allá de una simple inversión de posiciones. Cuando un país que antes pensaba que estaba por delante ve que otro lo supera, es inevitable que surjan reacciones emocionales. En este proceso, los sentimientos de traición y los problemas de orgullo que ya existían se vuelven a estimular. Por eso, en la actualidad, en Taiwán siguen surgiendo constantemente sentimientos anticoreanos, y esto poco a poco se está volviendo más extremo. De hecho, en Taiwán hay una tendencia cada vez más evidente de que los sentimientos de resistencia hacia Corea están creciendo. En el pasado, las quejas o críticas se limitaban al ámbito en línea, pero recientemente han empezado a surgir casos que se hacen notar fuera de Internet. Durante el WC, algunas tiendas comenzaron a utilizar el ambiente anticoreano como estrategia de marketing, e incluso hubo un incidente en el que un coreano fue atacado con gas pimienta en el lugar, lo que muestra que esto ya no es solo una cuestión de sentimientos, sino que se está convirtiendo en daños reales. Durante la pandemia de COVID, incluso pusieron el logo del coronavirus en la bandera de Corea del Sur, lo que también causó controversia. Ahora puede parecer que son solo algunos casos, pero si esta tendencia continúa y se acumula, podría llevar a una falta de amabilidad hacia los turistas, discriminación e incluso podría extenderse a problemas de seguridad.
Por eso, parece necesario frenar esta tendencia. A nivel gubernamental, también es importante monitorear la situación de cerca y, si es necesario, reforzar los avisos de seguridad para viajeros o tomar medidas diplomáticas.